Muy buenas noches a todos, bienvenidos a Plan M, ya estamos en vivo hasta las 10 de la noche. Hoy hubo dos hechos muy importantes desde el punto de vista del rumbo de la economía y de la política. Por un lado, el gobierno que está muy preocupado porque la economía no arranca, hasta el punto de que planteó ayer Francisco Cabrera, el ministro de Producción, que es un misterio cuando arranca la economía. Parece ser que ahora le dice a todos que sí. Es decir, va en el proceso de la negociación diciéndole a todos que sí. A todos les plantea, bueno, vamos a la negociación. Con la CGT, lo habíamos anticipado, el lunes pasado hubo una reunión, el lunes por la noche, y hoy se plasmó en un acuerdo un pacto antidespidos, un compromiso, CGT, gobierno, las cámaras empresarias más poderosas para que no haya despidos hasta fines de marzo. Me pregunta, bueno, pero ¿no era que el gobierno no quería la ley antidespidos? ¿Sirve como instrumento o es lo que planteó siempre el gobierno como una especie de deseo o expresión de buena voluntad que después es muy difícil de lograr, de verificar? Porque tengo entendido que ya habían firmado un pacto antidespidos, no la ley, sino un pacto antidespidos unos meses atrás. Pero bueno, el gobierno que no... Sí, está acá Julio Piomato, hicieron el anuncio. El acuerdo se firmó en Casa de Gobierno, en el Salón Blanco, fueron, desfilaron. Pero bueno, sobre fin de año el gobierno no quiere tener mucho ruido, está cerrando un año con la CGT sin un paro general y consideraba que era una señal para dar esta de que hasta marzo no va a haber despidos o que por lo menos hay un compromiso de los empresarios, nadie sabe bien cómo se va a instrumentar, de que no van a despedir hasta marzo. Ese tipo de cosas obviamente choca con la agenda de mediano plazo que tiene el gobierno, porque parece que el gobierno, urgido por la agenda de corto, no sabe bien qué hacer con la agenda de mediano plazo. Macri sale a decir que hay que cambiar todos los convenios colectivos, que hay que modificarlos, que esto, que lo otro, y por otro lado hace un acuerdo con, supuestamente, con los empresarios, aunque todos creen que es básicamente para contentar a la CGT y darle aire también a la CGT de que no va a haber despidos hasta marzo. Por otro lado, apurado por la oposición y principalmente por Sergio Massa, hace un rato estuvieron en el Congreso Alfonso Pratgay y el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, y se juntaron con todos los bloques, los presidentes de los bloques de la oposición, y acordaron finalmente que dos proyectos que el gobierno quería patear para el año que viene, la modificación del impuesto a las ganancias y la emergencia social, se va a tratar este año en extraordinarias, en una secuencia que va martes próximo sesión informativa en comisión, jueves próximo sesión en comisión para que haya dictamen de los dos proyectos de emergencia social y las modificaciones del impuesto a las ganancias. Martes 6 de diciembre, media sanción acordada con todos los bloques en diputados y a la semana siguiente la aprobación de ambas leyes en el Senado. El plazo máximo es 14 de diciembre para que en extraordinarias en el Congreso salgan estas dos leyes. En el caso de ganancias, está claro que el gobierno va a conceder respecto a lo que planteó el proyecto oficial, el que envió ayer Pratgay. Incluso en el gobierno dicen que mandaron un proyecto muy amarrete, muy mezquino, para de alguna manera tener margen para conceder a la oposición, fundamentalmente a Massa, a Bocio, a los bloques de la oposición, que lo primerearon con el tema de impuesto a las ganancias. Ahora vamos a analizar qué margen tiene el gobierno para hacer un proyecto de modificación del impuesto a las ganancias que sea, si se quiere, más cercano a lo que quiere la CGT y la oposición, sin desairar a los gobernadores que no quieren que se eleve mucho el mínimo no imponible de impuesto a las ganancias, porque es un impuesto que también va a las provincias y se pierde mucha recaudación. La foto esta que distribuyó incluso el propio Sergio Massa muestra un poco la movida política. Digamos, hoy fueron el ministro de Economía, está el presidente de la Cámara de Diputados y el ministro del Interior, Rogelio Frigerio,
y se los ve acá, chiquito acá en el fondo, Pratgay, Monzó y Frigerio. El resto de los bloques, los presidentes de los bloques en diputados, y acá está Sergio Massa con Marco Labaña, su hombre para negociar el tema de ganancias. De alguna manera, el gobierno dejó servida la mesa para la discusión en el Congreso, para que Massa primeriara con el tema de impuesto a las ganancias, y verdaderamente le ganó la pulseada, más allá de lo que salga ahora, porque el tema se va a seguir instalando varios días más. La pregunta es por qué el gobierno no mandó el proyecto de modificación del impuesto a las ganancias junto con el presupuesto. Hace 2 meses. Y se debatía con tiempo cómo se resolvía el tema del impuesto a las ganancias. Sí, acá está Nicolás Mazzò, que es el presidente del bloque del PRO, hombre de Emilio Monzó, y además un hombre que suele ser muy negociador con el bloque de Massa, con el bloque de Diego Bocio, para pasar todas las iniciativas económicas, que hasta ahora han tenido el apoyo de Bocio, de Massa y de otros bloques de la oposición, salvo el kirchnerismo, pero que en este caso, evidentemente, hay una oposición que empieza a jugar fuerte rumbo al 2017 y le empieza a poner límites al gobierno en algunos temas sensibles, como es el impuesto a las ganancias. El otro acuerdo que se logró hoy, pero con otro sector, con los movimientos sociales, es el acuerdo por la ley de emergencia social, que el gobierno reconoce ahí como interlocutores al movimiento Evita, a la CCC, a la Corriente Clasista y Combativa, a Barrios de Pie y a la CETEP como principales organizaciones sociales que juegan dentro del sistema, que tienen mucho diálogo con la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, y que el gobierno no solamente les ha dado muchos fondos en este año, sino que piensa darle más fondos el año que viene y además regularizarlos, como reconocerlos o blanquearlos formalmente como interlocutores válidos frente al gobierno. Así como reconoce a la CGT, el gobierno reconocería a partir de la aprobación de la emergencia social a los grupos que hasta ahora estaban afuera y que iban a pedir básicamente con manifestaciones en la 9 de julio la ayuda social o la asistencia social. Bueno, ahora en una mesa de diálogo formal también con esas organizaciones sociales. Es decir, Macri ha pasado de no querer hacer un acuerdo político con nadie y cortarse solo, que era una de las alternativas que se le planteó desde el primer momento en el Congreso. Esto lo había planteado Miguel Ángel Pichetto, el presidente del bloque del Frente para la Victoria, pero también otros bloques que decían: vamos a meter un acuerdo político grande en el Congreso que deje afuera el kirchnerismo desde principio de año y sobre eso avanzar. Y Macri lo rechazó con la idea de que estaba débil a principio de año y que cuando se fortaleciera la economía iba a tener más poder de negociación para poder negociar desde otro lugar con la oposición, a negociar con todos. De hecho, es decir, lo que le pide la CGT se lo da, lo que le pide Massa concede y le da la foto, le da el escenario, lo que le piden las organizaciones sociales termina negociando y también concede. Si Macri considera que ya no está para ningún veto más, no está para plantarse frente a nadie. De hecho, lo que pasó hoy, mira, la reunión terminó hace menos de una hora, que estuvieron Stanley y el ministro de Trabajo, por lo que contaba Maxi, la ley de emergencia social. Lo que termina haciendo es sacando el punto de la discordia, por la cual habían bautizado la ley como la ley de la felicidad, que era la creación de 1 millón de puestos de trabajo. Ese era como el gran desafío. Corrieron eso, se va a borrar de la ley, se va a presentar una ley nueva donde se declara por 3 años la emergencia social. Pero además se sube en un 70% la cantidad de programas sociales que le van a dar a las cooperativas. Acuérdate que todas estas organizaciones que contabas vos, lo que están buscando es fomentar el trabajo de las cooperativas. Sí. Por ejemplo, me contaba el ejemplo del poncho del Papa. El poncho que le regaló Macri al Papa cuando fue, lo hace una cooperativa del norte del país. Bueno, van a ayudar a esas cooperativas, van a crear el Consejo Social del Salario, que se supone que va a trabajar todos los años para actualizar el salario, y se van a destinar, me cuentan, una especie de micro superpoderes para Marcos Peña, que va a manejar 25.000 millones de pesos de acá a 3 años para poder oxigenar a todo el funcionamiento de estas organizaciones sociales. O sea, por un lado se puede ver como un triunfo porque el gobierno no quería esto del 1 millón de puestos de trabajo, y por otro lado le terminaron dando todo lo que pidieron a las organizaciones sociales. Es decir, sin la idea esta de que se van a crear 1 millón de puestos de trabajo, pero con un presupuesto en la jefatura de gabinete para negociar con esas organizaciones sociales. Esperemos que haya mucha transparencia, digamos, que es un problema grave que ha habido con la Argentina. Claro. La Argentina trabaja en cooperativa con los 200.000
cooperativistas, entre comillas, ha habido tantos intermediarios entre las organizaciones sociales, los intendentes que puenteaban las organizaciones sociales o las cooperativas, los intendentes, a los gobernadores, se pelearon todos con todos, fue un caos, había intermediarios de todo tipo que se quedaban con parte del salario de los cooperativistas, había truchada por todos lados, esperemos que haya transparencia ahora que se formaliza ese espacio. El tema de fondo para el gobierno es que la economía no arranca. Es muy obvio, ahora vamos a discutir un poquito por qué no arranca la economía. Básicamente tiene que ver con que hay una caída muy fuerte del poder adquisitivo salarial este año. Esta economía, la demanda, es decir, el 80% de esta economía se mueve por el consumo, ya sea público como privado. Y mientras no se recomponga eso, mientras no se recomponga el poder adquisitivo salarial, ese consumo no va a estar presente, no se va a reactivar. Además, el sector público, que si bien es cierto que ahora está aumentando fuertemente el gasto, ha hecho en términos reales un ajuste importante en obra pública. Es decir, la obra pública este año va a estar en términos reales 20 o 30% por debajo del año pasado. Y además hay mucha incertidumbre respecto a qué puede pasar con el empleo, en un contexto en el cual ha habido destrucción de puestos de trabajo en el sector privado, formal, mucho más en el informal, no en el sector público, pero se ha generado una sensación de que aquellos que podían tener un poquito de margen para consumir, es preferible esperar y ver porque hay una gran incertidumbre respecto al empleo. Ese contexto está también en el marco de una economía que tiene un dólar barato, es decir, el dólar de 15 pesos, más allá de la discusión de la baña, gobierno, si quedó atrasado o no quedó atrasado, todos los economistas reconocen que el dólar a 15 pesos o a 16 pesos frente a los precios de esta economía ha quedado barato. Eso es un problema histórico de la Argentina, de cómo vienen las inversiones con un dólar barato, las inversiones reales. Aquellos que quieren apostar a la construcción, por ahí dicen, espero, ¿para qué voy a vender mis dólares a 15 o a 15,50 para construir? Y está muy parada la obra privada, más que la construcción pública. Sí, tengo rentabilidades financieras en dólares muy elevadas, las LEVAX o la tasa de interés que ponía como referencia con los títulos públicos que emite el Banco Central todo este año, han dado tasas muy elevadas, positivas en dólares, que es como hay que verlo, no frente a la inflación, sino frente al dólar. Y eso significó que aquellos que podían invertir, por ejemplo, les decía, en la construcción o en fierros, esperen y prefieran no hacerlo. Y los sectores que efectivamente tienen capacidad de ahorro en Argentina, básicamente sectores medios altos y altos, siguen atesorando dólares antes de volcarse a los ladrillos. Cuando hay dólar barato, prefieren el dólar antes que los ladrillos. Y además consumen donde les resulta más barato. Es decir, de nuevo este año hay un boom de viajes a Miami, viajes a Chile, de compras en el exterior donde es mucho más barato que comprar en la Argentina. Ante ese combo, la pregunta es qué plantea el gobierno, digamos, cómo se puede salir. Está claro que está revisando los planes, está claro que hay una decisión política para empezar a bajar fuerte la tasa de interés, no hay ninguna justificación económica en los comunicados de las últimas 3 semanas del Banco Central, que son casi poesía en términos de lo que se argumenta de por qué se está bajando la tasa de interés, y el gobierno prestándole mucha atención a lo que piden distintos sectores para ver si de esa manera se reactiva el consumo. La CGT viene pidiendo que haya un pacto para no despedir hasta fines de marzo, y eso es lo que acordó hoy el gobierno. Miren cuando hacía el anuncio el ministro de Trabajo, Jorge Triaca. Insisto con esto, así como el gobierno dijo, crear 1 millón de puestos de trabajo por ley es como la ley de la felicidad, y bueno, si fuera tan fácil que no se despida, ¿y por qué no se les ocurrió antes? ¿Y por qué no lo firmaron y no lo hicieron cumplir antes? Digamos, pero parece que es el momento de, a lo que se le decía que no, ahora decirle a todo que sí. Mirá. Concluimos hace un rato el segundo diálogo por la producción y el trabajo.
Fue una reunión fructífera. En el primer sentido, temas de coyuntura tenían que ver no solamente con la preocupación manifestada por los dirigentes sindicales en relación a la generación de empleo y al cuidado de los puestos de trabajo. Hemos avanzado en concordar con ellos, mantener los puestos de trabajo hasta el mes de marzo de 2017. Lo hemos planteado en conjunto con el sector empresario y el sector de representación gremial, pero poniéndole especial énfasis en la generación de nuevos puestos de trabajo. Bueno, ahí está Jorge Triaca. Ya está en nuestros estudios Julio Piumato, secretario general de Judiciales, hombre de confianza de la mesa directiva de la CGT. Ahí está también Piumato. Está Eugenio Semino, ahora vamos a hablar, porque se debate fuerte el impuesto a las ganancias, si tienen que pagar o no los jubilados. Y están también con nosotros Orlando Ferreres, Aldo Abraham, que es director de la Fundación Libertad y Progreso, Mariano Kestelboim, economista y profesor de la UBA, y el empresario Ariel Aguilar, de la industria del cuero. A ver, Piumato, digo, este es el segundo acuerdo o pacto antidespido que firman con el gobierno, que es una especie de declaración de buena voluntad. No, me parece que está bien, que se comprometan en no despedir. Creo que el balance de este año es totalmente negativo, vos lo decías bien. Más de 500.000 puestos de trabajo perdidos entre los reconocidos oficialmente. Sabemos que por cada puesto de trabajo formal que se pierden entre 2 o 3 de informales. Así que el panorama y lo que se veía en muchas actividades, nosotros hemos estado reunidos esta semana, problemas que se venían repitiendo en muchas actividades con quita despacito, ¿no? Pero con pérdida de puestos de trabajo en un montón de actividades. Así que me parece que este paso es positivo, ¿no? Esta semana empezó con declaraciones poco felices del presidente, digamos, agrediendo, y terminan de esta forma. Para mí es tan importante esto, lo de los despidos, como el acuerdo con los movimientos sociales. Precisamente ese fue el eje central de la marcha del día viernes, ¿no? La emergencia social y laboral. Ahora, es hasta el 1 de marzo el acuerdo antidespido, ¿no? Hasta fin de marzo, hasta el 1 de marzo. Pero uno tiene la impresión de que el gobierno acuerda distintas cuestiones y no termina de creer lo que acuerda. Porque fíjense lo que pasó con el bono de fin de año. Se acordó hace más de un mes y después como que lo guardó abajo del escritorio hasta que saltó el tema de ganancias esta semana. Entonces el gobierno volvió a anunciar lo del bono de fin de año para... reanunció. Claro, lo volvió a anunciar, o que el medio aguinaldo no iba a pagar impuestos a las ganancias, pero digo, el gobierno tiene algunos instrumentos para reactivar el consumo, está tirando esos instrumentos sobre la mesa, pero parecía ser que no tiene confianza, digamos, en los propios instrumentos que anuncia o que acuerda con distintos sectores. A ver, Orlando. Para mí no tiene confianza. Sí. Y además la reactivación en la industria se fue postergando. La caída en octubre, con respecto a octubre del año pasado, fue de 5,7. En ningún sector creció salvo las farmacéuticas, y cayeron mucho todos los sectores. Después, tomando todo el conjunto del país, tampoco creció nada. Si el Producto Bruto bajó 4,7, que es una enormidad, a octubre, y 3 y pico, 3,8 a nivel de enero-octubre. Entonces, frente a esta realidad, tuvo que empezar a ver qué hacía. Tenía la expectativa de que iba a haber una reactivación en octubre, pero no ocurrió. Y tampoco se ve muy claro si va a ocurrir en este mes que estamos viviendo. A su vez, la inflación de este mes por lo menos va a ser 1,5. O sea que tampoco va a ser tan baja, y ya acá no tiene influencias de todo ese tipo de cambios que hubo en materia de gas. O sea que con este panorama se encontró con que le tuvo miedo al primer trimestre del año que viene. A ver si todavía no crecemos nada y tenemos problemas. Entonces decidió que era mejor llegar a ciertos acuerdos, y es lo que se hizo. Coincido con Piumato, que está bien. Bueno, ¿y esto le garantiza que la economía empiece a crecer? A ver, Aldo Abraham. Yo creo que está usando todos los instrumentos que tiene como para generar crecimiento. Ya de movida, el hecho de contar con los fondos que están ingresando por el tema del blanqueo permite aumentar el crédito, por ejemplo, desde los bancos, eso es importante. Los recursos que se van a pagar, ¿no?, en términos de multa, también van a ayudar al gobierno a poder gastar más, darle más recursos a los jubilados. La obra pública se ha empezado a reactivar. Yo creo que son los
los instrumentos usuales que tiene un gobierno, y han venido usando incluso el anterior gobierno, esto de incentivar el consumo como para que la economía arranque. Lo malo es que así rebotan nada más las economías, como pasó durante los últimos 4 años, en la cual la tendencia fue para abajo, pero con rebotes, recesiones, rebotes, porque claro, en algún momento al gobierno se le acaba la plata. Entonces, ¿qué es lo que hace un crecimiento sustentable? Claramente que vengan los inversores. Y ahí es donde empiezan a aparecer las grandes incertidumbres, porque hasta el año pasado todos los economistas, incluso los que estaban en el gobierno, decían que la presión tributaria, la carga fiscal que tenía que soportar la economía productiva era insostenible. Y resulta que la bajaron este año, pero ya todos los presupuestos que se presentaron de la nación, las provincias, los municipios, dicen que la van a subir el año que viene. ¿No? Entonces, ¿qué señal estamos dando? ¿Qué señal le estamos dando a los inversores? Vengan acá que ya se nos acabaron las naranjas para exprimir y necesitamos naranjas nuevas que tengan jugo. Y entonces pretendemos que vengan a invertir. También pretendemos que vengan a invertir, porque yo creo que tiene razón Piumato, o sea, está bien hacer un acuerdo para que no se despida. Pero si vos le decís a un potencial inversor que acabas de aprobar una ley antidespido, olvídate de que venga. Si le decís a un inversor que le vas a aprobar una ley de importaciones, olvídate que venga. Se plantó frente a la ley antidespido diciendo... No vamos a sacar, la vetó Macri, la ley antidespido, diciendo que no van a venir las inversiones. Sí, pero pareciera ser que ahora dejó esa agenda de lado y está desesperado por reactivar el consumo en cuarto parte. Una cosa es que vos acuerdes con los empresarios y eso sea voluntario, porque nadie los obligó. ¿Sí? Una ley te obliga, ¿sí? Es distinto. Lo mismo que cuando se plantea para financiar ciertos gastos ahora, que es la disminución de los ingresos por un impuesto a las ganancias que abarque menos gente y que pese menos tributariamente, de la ley de poner una retención a las mineras. Sí. O sea, no es que el gobierno sacó las retenciones a las mineras porque era generoso, no, porque era inconstitucional. Hay una ley que está vigente, ¿sí? La ley de inversiones mineras desde los 90, que dice que vos a las mineras no le podés poner un impuesto a posteriori. Sí, no, está bien, no, porque eso es inconstitucional. No me quiero meter con el tema de la ley. No, porque no, a ver, disculpame. Las mineras, no, pero es un tema te digo por qué lo sacó. Pero te digo por qué lo sacó, no fue una cuestión de inconstitucionalidad, si no conseguía los votos en las primeras leyes en el Senado. Puede ser, digamos, fue un acuerdo político directo. Una vez que vos ya corregiste con Gioja y otro gobernador. Pero cuando vos ya corregiste algo que se hizo inconstitucional, volver a implementarlo, eso que, o sea, si vienen o no las inversiones mineras, la verdad que me importa nada. Lo que sí me importa es que cualquier otro inversor que esté viendo esta película va a decir, el día de mañana, cuando yo tengo una ley que a mí me proteja, también la van a quebrantar inconstitucionalmente, retroactivamente. Pero perdón, no va a venir nadie. Déjame aclarar algo, ¿viste? Porque la minera es un negocio, la minera es un negocio, hace la declaración jurada, se llevan la montaña entera, declaran lo que quieren y pagan por eso. Digamos, pobres mineras hacen el negocio brutal, las mineras. Más, si están en el sur y sacan la mercancía por los puertos patagónicos, arriba el Estado les subsidia. Entonces, no pongamos la minera... Por eso no me quiero meter con las mineras. No quiero que tratemos siempre lo de las mineras. Violar la ley. A ver, no quiero porque siempre volvemos alrededor de... Que hagan trampa con la declaración jurada no es violar la ley. Que se roben la montaña entera y no paguen nada no es violar la ley. Hay una ley que se lo permite. Tema del consumo. Está claro, haber cambiado la ley. A ver, está claro que la minera no van a invertir ni dejar invertir por los $300 millones de la retención. Pero hay cosas Pero bueno, pero más allá de eso... Pero los que están mirando esta película sí... Puede ser otros sectores. Si vos le podés violar una ley a un sector, ¿por qué no me la vas a violar a mí? Cuando yo Perdón. Ya se viola la ley, yo vuelvo a decir. Cambien la ley. Acá vamos distorsionando la cuestión y cada vez que hablamos de ganancia, hablamos de impuesto al salario. Y el impuesto al salario es una cuarta categoría. Los economistas lo pueden decir que hasta hace 8 años prácticamente era insignificante lo que se recaudaba por ese rubro. El gobierno anterior reemplazó lo que no entró por la 125 con el impuesto al trabajo. Y ahora parece que en lugar de hablar realmente en ganancias, los que no pagan ganancias, que son ganancias en cera, siempre reducimos al tema del impuesto al trabajo. Fíjate vos, el otro día, Machinea, hace 10 días, Machinea dijo, criticado en el 2000 por lo que había hecho, que si se hubiera actualizado por inflación el mínimo no imponible
del 2000, que hizo con la tablita machinea, hoy el mínimo imponible tendría que ser 175.000 pesos. Es decir, pagar lo que cobren arriba es lo lógico, porque el impuesto a el salario no es ganancia. Tendría que ser impuesto a los altos ingresos. Quieren contestarle a los economistas que esos impuestos a los ingresos existen en todas partes del mundo. Pero el Estado no permite. Acá no te da nada el Estado. En algo hay, bueno, esa es la otra discusión. En algo tiene razón Piumato, porque no es casualidad, ¿sí?, que hoy pague casi todo el mundo el impuesto a las ganancias. Si hay algo que, lo único que yo he compartido una opinión con Axel Kicillof, es cuando él se plantó delante de todo el mundo, cuando le estaban pidiendo que justamente modifique el mínimo no imponible, que no lo modificaba nunca, y las escalas, y dijo, bueno, a mí me piden que gaste cada vez más, y para gastar yo necesito ingresos. Entonces, obviamente, recaudo. Ahora, el gran problema es que nosotros en la carga tributaria, hace 10 años, era, en términos de la proporción de la riqueza que producimos, era... 30% menor, 33% menor. O sea, en este tiempo ha aumentado 50% Para dejar de preguntarte la algo, carga tributaria. O sea, de cada 100 pesos que nosotros producimos, ¿sí?, pasamos de tener 30 a 45% de presión tributaria. Eso es lo que se lleva el Estado. ¿Y por qué? Porque lo gasta. Lo que hay que hacer es empezar a controlar el gasto. Si no, es toda cháchara. Una cortita, yo no soy economista, pero cuando vos le preguntás a los funcionarios que traen plata, dicen que el gobierno ya comprometió 60.000 millones de dólares de acá a 2019 en inversiones. Eso es mentira, sirve, todo verso. Ahora vamos a abrir un poquito el juego, Orlando. Yo creo que las inversiones siempre tardan unos 3 años, 2, 3 años en llegar. Primera etapa se invierte en materia bursátil. Ya invirtieron los empresarios en el 2015, antes de que se fuera Cristina, y también ahora. En este momento no sube más. Segunda fase que empezó este año, más o menos en abril, marzo, fue lo de los bonos. Todo el mundo interesado en los bonos, 7% o algo así. Están en esa fase. Después viene la etapa de empresas que se venden, se compran, que se llama, digamos, empresas en marcha, que se venden y se compran. Esa fase no empezó. Hay algunas operaciones, pero no empezó. Y después, cuando se agota eso, recién vienen las inversiones en proyectos nuevos. Ahora, ¿puede haber alguna inversión antes? No hay dos preguntas acá. Por un lado, ¿cuándo arranca la economía, no? Y por otro lado está claro que si arranca la economía no va a arrancar por las inversiones, sino que va a arrancar por el consumo. Y para que eso ocurra, las negociaciones paritarias no se van a discutir abajo del 20 como quiere o quería el Banco Central, que me parece que ahora lo pasaron por arriba, sino estarán en el 25 o por arriba del 25 para que los salarios le ganen bien a la inflación. Seguro. Ahora, ¿no está la segunda pregunta referida a, bueno, y con esto alcanza para arrancar, qué crecimiento vamos a tener? Y si después de las elecciones no hay un nuevo ajuste, bueno, después, ¿no hay un nuevo ajuste cambiario o un ajuste más importante? Pero, Maxi, digo, y ahí hay que plantear si las inversiones se hacen. Porque inversiones en recesión es raro que ocurran. Primero decir que las inversiones en estos años, la gran mayoría de las inversiones la ha hecho el empresariado PYME en la Argentina. Esta lluvia de inversión, este crecimiento, esta inclusión fue por las empresas pymes argentinas. En segundo lugar, las señales a dónde van, porque apuntan a enfriar la economía cuando plantean meta de inflación al 17%, porque hablan de un proyecto productivo, de una reconversión productiva en la cual, fíjense que son todos los sectores que están entrando cada vez más importados. ¿Esto qué quiere decir? Ahí tenés casi 1 millón de puestos de trabajo. ¿En qué lo vamos a reconvertir? Si cuando nosotros vamos como entidad a pedir el tema de los repro, porque realmente estamos en emergencia, aparece reconversión productiva con un ítem, con subsidios a lo mejor para despedir gente. Ojo, si seguimos checando el mercado, no reactivamos la economía. Esta es la discusión que me parece que nos tenemos que dar. La de cómo reactivamos el mercado interno nuevamente. Si seguimos quitándole dinero al trabajador, que es quien consume, quien genera ese mercado, si le siguen subiendo las tarifas, si le siguen subiendo los impuestos, y cada vez vamos a checar más este mercado. Y ahí que ojalá algún día nos inviten a una mesa de la producción, porque las cámaras pymes no fueron invitadas, o sea, nos hablan de un pacto antidespidos y nosotros no estamos ni arriba de la mesa, y tengan en cuenta que fueron las pymes las que menos despidieron durante todo este tiempo. Entonces digo, hagamos algo para reactivar el consumo interno. A ver, las medidas económicas que se tomaron desde que asumió el nuevo gobierno apuntaron todas a mejorar la situación relativa del sector financiero y empeorar la situación relativa fundamentalmente de la industria, y después con el atraso cambiario también se empeoró la situación del agro. Me parece que el cambio de lo que tiene que hacer el gobierno es buscar políticas económicas
que redistribuyan el ingreso en favor del desarrollo productivo. Los sectores de los trabajadores perdieron con la inflación mucho más que los índices de inflación que habitualmente vemos por encima del 40%, perdieron cerca del 50% porque la liberalización de las exportaciones, la quita de retenciones, la devaluación golpeó mucho más los bienes salarios que los servicios. En ese contexto, la industria nacional, que abastece fundamentalmente el mercado interno, tiene una capacidad ociosa del 40%. ¿Qué empresario va a invertir en la Argentina con esa capacidad ociosa cuando tiene la alternativa financiera de poner la plata en Levax y llevarse en dólares niveles de rentabilidad superiores al 10%? Entonces, me parece que la política económica tiene que ser muchísimo más audaz y apuntar a promover de alguna forma el desarrollo productivo. Y una tarea que no está haciendo el gobierno es el buen control sobre las importaciones. Por ejemplo, ahora hay uno de los instrumentos son las medidas antidumping. Hay una empresa de jeringas, la única que queda en la Argentina, está en una situación ya de quiebre. Y la medida está lista para salir. Y el gobierno no la aplica. Entonces, ese tipo de circunstancias son señales de desaliento para las inversiones que generan este perjuicio. Y que el sector financiero en los primeros 7 meses del gobierno de Cambiemos haya tenido una rentabilidad del 63%, bueno, está dando cuenta que la situación... Solo una aclaración, Mariano. En los últimos 4 años, la rentabilidad del sector financiero... 6 años, gracias. Fue el que más ganó. Por lejos. Ganó 40 mil Por millones de lejos dólares. el que más ganó. Estoy hablando de dólares. la época del estancamiento del kirchnerismo. Sin lugar a digamos, dudas. ¿no? Porque entre el 2012 Cuando y el gana 2015, el sector financiero, pierde como el decía país. Abraham, la economía un año crecía, el otro recesiona. O sea, es estancamiento. Y además, Maxi, todo indicaría que se va a prolongar 7 años, porque este año va a ser de recesión, y si el año que viene crecemos 3,5%, y volveremos al estancamiento, digamos, porque estaremos en el mismo nivel del 2011, digamos, de diciembre del 2011. Y para colmo se está haciendo a contramano de la política macroeconómica en los general costos de los productos, está clarito, la parte del León es impositiva y costo financiero. A ver, un segundo. El costo laboral el proyecto de envío del gobierno de ganancias, y ojo que no es usual que vaya, como fueron hoy de manera imprevista, Alfonso Pratgay, el ministro del Interior Rogerio Frigerio, a la Cámara de Diputados, al Congreso, para reunirse hace un rato con los principales presidentes de los bloques legislativos de la oposición. Claramente el gobierno está tratando de minimizar el costo político que hubiese significado en el día de mañana la sesión especial que había convocado Sergio Massa, que no sé, es raro que pudiera tener el número para conseguir que se tratara mañana. No lo tenía. El tema no tenía los 2 tercios. Lo que sucede es que amenazaba con generarse un gran debate en el Congreso, porque Massa y otros bloques de la oposición querían usar las técnicas que había utilizado en su momento el kirchnerismo, que era sacar un proyecto de ley que tuviera dictamen, que tuviera que ver con temas laborales, y ahí, en ese capítulo, introducirle... una especie de adenda, de modificación. Exactamente, la discusión de ganancias, con lo cual ahí sí estaba el número para que la oposición discutiera ganancias. Bueno, una posición de fuerza que obligó al gobierno a negociar, y efectivamente Macri ha convocado a sesiones extraordinarias para que tanto ganancias como emergencia social salgan este mismo año. Que hay que aclarar que se supone que van a tener la aprobación de la Cámara de Diputados. El Senado no lo va a aprobar este año porque ya no quedan sesiones, y todo lo que... No, ojo. Extraordinarias. Ojo. Vos decís que se aprobó. En una 30, el acuerdo es... El cronograma es en comisión toda la semana que viene, sí. El 6 de diciembre, el martes 6 de diciembre, al recinto en diputados, media sanción, y el 14 de diciembre la aprobación de la ley en el Senado. Obviamente que el proyecto que salga con media sanción de diputados, en el caso de ganancias, tiene que tener el acuerdo de los senadores y de los gobernadores. Yo tengo mi reparo, vamos a ver si pasa. Tiene que tener el acuerdo de todos los bloques legislativos. Yo hago una pregunta. Sí. Si el salario, estamos de acuerdo que no es ganancia, sí, y las cuentas no permiten que hoy el gobierno cumpla con lo que prometió en campaña, que no le iba a meter la mano en el bolsillo de los trabajadores, ¿por qué lo que descuenta de ganancia no le entrega a todos los trabajadores un bono, como le entregan a todos los sectores, y que sean inversores los trabajadores?
en lugar de meterle la mano en el bolsillo. A ver, espera, Pimato, Porque pues es otra propuesta distinta a la que se está discutiendo ahora. Pero las diferencias? yo le estoy diciendo, porque la mano en el bolsillo se la van a meter Estos son los números que hoy se discutieron en la mano en el bolsillo el se la mete, Congreso. Maxi. No se empezaron a hablar de modificaciones en concreto del proyecto que quieren unificar tanto la oposición como el gobierno. Es obvio que el gobierno va a modificar el mínimo no imponible que envió Pratgay, pero estos son los números para ver la comparación entre el proyecto del gobierno y el proyecto de Massa. Para un sueldo de 25.000 pesos de bolsillo, soltero sin hijos, hoy paga 1.260 pesos por mes de ganancia. En el proyecto de Massa no pagaría nada y en el proyecto oficial pagaría 399 pesos por mes. Para el caso de un salario de 30.000 pesos de bolsillo, hoy paga 2.853 pesos, casi el 10% por mes. Y en el proyecto de Massa no pagaría nada y en el proyecto oficial pagaría 650 pesos. Discúlpame, volvemos al anterior. Es decir, hay una diferencia, si se quiere, importante, pero es cierto que el proyecto oficial ya a partir de estas escalas, para el caso de los solteros, también significa un alivio importante en el pago del impuesto a las ganancias. Para el caso de un sueldo de 40.000 pesos, hoy paga 6.300 pesos por mes de ganancias, si es el sueldo de bolsillo estamos hablando. En el caso del proyecto de Massa pagaría 1.300, en el caso del proyecto oficial pagaría 2.800. Y después en el caso de un sueldo de 60.000 pesos, ya estamos hablando de un sueldo de una escala más alta, hoy paga 13.000 pesos por mes de ganancias, estamos hablando de prácticamente un 20% del sueldo de bolsillo. En el proyecto de Massa pagaría 6.000 y en el proyecto oficial pagaría 9.000. Es decir, hay diferencias relevantes. Igualmente las diferencias principales se dan en el caso de los casados con 2 hijos, porque el proyecto oficial ha sacado la posibilidad de deducir el cónyuge como deducción del impuesto a las ganancias. Y eso ha significado que prácticamente el mínimo no imponible a partir del cual se empieza a pagar el impuesto para aquel que está casado con 2 hijos no se modifique. Y en el caso del soltero sí se sube un 15% en el proyecto oficial. Pero bueno, fíjense, casado con 2 hijos hoy 22.000 pesos paga 0 por mes en el caso de Massa y en el proyecto oficial. A ver. Pero empiezan las diferencias a partir de los 30.000 pesos de bolsillo. A ver, seguimos. Que se van acentuando cuando va subiendo el sueldo. Igualmente, el proyecto oficial en las escalas significa un alivio para los que pagan ya hoy impuesto a las ganancias. La discusión principal va a estar en 2 puntos. Por un lado, en el caso de el mínimo no imponible, quiénes son los que empiezan a pagar impuesto a las ganancias. En el proyecto oficial hay 500.000 personas que si se negocia un aumento de 25% el año que viene van a empezar a pagar impuesto a las ganancias. Y si ya que hablamos de la ley de impuesto a las ganancias, si gravamos a los sectores que no pagan y reducimos más eso, ¿por qué no se puede gravar? Si la ley es una sola. Bueno, ¿no? uno de los sectores que hoy paga... Eso es la 4ª categoría nada más. Uno de los sectores que hoy paga y que está en discusión si va a pagar o no son los jubilados. Sí, creo que... pero los jubilados son trabajadores peor que un trabajador sí, jubilado. Inclusive es un haber diferido la jubilación, por lo cual ya pagó esa persona en actividad. Pero es poco significativo en términos inclusive de la recaudación. Es molesto para el jubilado que lo tiene que pagar. Son alrededor de 200.000 los que pagan. Es decir, esto habla de lo mal que están 7 millones de personas en Argentina que no han sido tenidas en cuenta en las consideraciones que venimos señalando y en las charlas que se han tenido en el Congreso. Es más, que se les tiró un hueso con el título de reparación histórica, pero que tan siquiera fue utilizado en forma adecuada para fomentar el consumo. El jubilado durante este año perdió más de 10 puntos en términos del poder adquisitivo de su haber. La herramienta que era válida para que 1/3 de esos jubilados recuperaran parte de su poder adquisitivo, que es la reparación histórica, se está utilizando mucho más desde el punto de vista discursivo, publicitario, propagandístico, que
resolviendo los casos efectivos para que le llegue el dinero al jubilado, y el jubilado es un vector de consumo espectacular, porque directamente no tiene decisión ni capacidad de ahorro, va y lo mete en el mercado. Lo gastan los nietos, siempre el gobierno dice que gastan. Igual claro, el tema pero es absolutamente discursivo. 7 millones de personas, al punto tal, que lo hablaba con Piumato previamente, cuando se habla de los 1.000 pesos del bono, se saca 1.300.000 personas de esos miserables 1.000 pesos, que son los discapacitados que tienen pensiones no contributivas, que lo están hoy requiriendo que se los incluya la CGT, con quienes estuvimos con los movimientos jubilados reunidos la semana pasada. Igual lo que hay que ver también es qué parte yo creo que va a triunfar la del gobierno y no la de Massa, que van a hacer con los jubilados. Massa había propuesto que paguen los que cobran más de 60.000 pesos, al gobierno me parece que no le convence mucho esa teoría. Solo la jubilación de privilegio. Tengamos en cuenta que las jubilaciones están topeadas en 42.000 pesos hoy, por lo cual los que exceden eso es un grupo muy pequeño. 100.000 personas. Sí. Claro, es muy pequeño, personas. Son regímenes especiales, algunos provinciales y demás. Claro, la discusión básicamente tiene que ver con el mínimo, insisto, con el dónde se pone el mínimo, si se pone como quiere el gobierno alrededor de 34.000 pesos bruto para un casado con 2 hijos, o incluso por debajo, prácticamente ni se modifica, alrededor de 30.000 pesos bruto, o si se pone 48.000 como dice. Otra variable muy Massa. relevante me parece que es la alícuota máxima. En un principio el gobierno decía que iba a subirla al 40, 45%, como se aplica en países europeos, países más desarrollados, y finalmente reculó y está solamente afectando en un 35% máximo. Esto va a contramano de lo que se hace en el mundo. El impuesto a las ganancias en el mundo recae sobre las personas, no recae sobre las empresas. En la Argentina recae sobre las empresas. ¿Y qué hacen las empresas? Lo trasladan es un costo que lo trasladan a precios. Entonces lo terminan pagando todo. Entonces, lo que hay que hacer acá es una revisión general del sistema impositivo, que es absolutamente regresivo, con una tasa de impuestos indirectos como el IVA del 21%, que también está 6-7 puntos por encima de la media de los países desarrollados. Entonces, en este contexto, cuando está la oportunidad de gravar más, con más peso, a los que más ganan, mantener esa tasa, esa escala máxima de 35%, lamentablemente es una gran decepción porque, bueno, habían avanzado diciendo que iban a buscar una mejor distribución del ingreso, un sistema más equitativo, que todos íbamos a vivir un poco mejor. Bueno, al final de cuentas, es una señal más de que lamentablemente parece que este gobierno está tomando políticas siempre a favor de los ricos. Porque pero inclusive hay medidas. Cuando nosotros estamos planteando el sector de jubilados, no lo hago desde un núcleo psicótico, sino en términos económicos. Uno podría hablar de desarrollo humano y la necesidad que tiene esta sociedad de que ocurra, pero hoy el jubilado, y lo vimos claramente en muchos países, en realidad se convierte en un sujeto de consumo fabuloso cuando se le inyecta el dinero necesario. Hoy llevar las mínimas a lo que hemos acordado con los compañeros de la CGT, a lo que es el salario mínimo vital y móvil, hoy el jubilado está en 5.600 pesos en la mínima. Llevar a 8.000 pesos para el mes de enero, que es el salario mínimo vital y móvil, cuando el recurso está, porque la ley asigna que el blanqueo de capitales tiene que ver con la reparación histórica, con los jubilados y demás, me parece que sería un mecanismo de corrección y de insuflar recursos para el consumo en forma inmediata. Es decir, me parece que hay cuestiones que no se están explorando y herramientas que se están utilizando a medias. Pero lo que dice él es muy importante, porque ya que hablábamos de las mineras, de la ley, que hay que respetar la ley del salario mínimo vital y móvil es vital. Es lo que hace falta para subsistir. ¿El jubilado qué es? ¿Es un animalito? ¿Es una mascota? ¿O es un ser humano que necesita lo vital? Así que es un disparate en la Argentina que el salario mínimo de los jubilados esté por debajo del salario mínimo vital y móvil. Es un disparate, es una cuestión indigna, pero además es ilegal, porque viola el sentido de la Constitución Nacional. Los economistas que se puede discutir en el tema del impuesto a las ganancias. Claro, acá me aclaran, hablando de salario de bolsillo, salario neto, que se entiende un poquito mejor. Para el caso de un trabajador soltero, el mínimo al cual se empieza a pagar impuesto a las ganancias, que hoy está en 18.800 pesos,
pasa a 21.000 pesos. Es una suba del Sí, menos que lo que va a ser la inflación. 15%, exactamente. Con lo cual, si el aumento de sueldos es del 25%, bueno, claramente... va a pagar más. Y hay una cantidad de personas que van a pagar y ahora no están pagando impuestos a las ganancias. En el caso de los trabajadores casados, con 2 hijos, hoy están 25.000 pesos de bolsillo, en los 30.000 brutos que decíamos, y prácticamente se mantienen lo mismo, porque si bien aumentan las deducciones por hijo, se elimina la posibilidad de deducir el cónyuge, la pareja. Entonces se mantienen 25.000 pesos. Y deducir hijos entre 18 y 24 bueno, años. Claro, pero en el caso de que tenga hijos de 20 o 21 años, que hoy los puede deducir, ¿no? A partir del año que viene no va a poder deducir. O sea que para esa persona casada con 2 hijos mayores de 18 años, incluso baja el mínimo. Es decir, el piso a partir del cual paga impuesto a las ganancias. Baja prácticamente a 21.000 pesos o de 25 a 21.000 pesos de salario de bolsillo. Pero bueno, más allá de estas discusiones, ¿se puede modificar fuertemente el impuesto a las ganancias, aligerar la carga sobre 1 millón y medio de trabajadores sin provocar un agujero fiscal importante? Para mí ¿Qué es lo que van a discutir ahora en el Congreso? Para mí sí están discutiendo sobre temas que son más bien marginales, no son temas centrales de la economía ni del futuro. Entonces se discute una pequeña parte del conjunto y se pone el acento en esa cuestión. Yo creo que eso me parece que hay que pensarlo más y creo que deberían, aprovechando que estamos haciendo el blanqueo, que está dando bien y parece que va a dar mejor todavía diciembre y marzo, meter más dinero para que la economía empiece a crecer y que la obra pública por fin arranque, porque hasta ahora hay obra, sí, pero no arrancó como se esperaba. Y de acá, por ejemplo, hasta Escobar, la Panamericana en parte la arreglaron y en parte quedó con el ruido ese que hacen las líneas que no pudieron terminar de poner el Es decir, vos sos de la idea de que en este momento, en todo caso, se pasará toda la cuenta de un poco más de deuda, claro, pero que lo importante es que la economía se ponga en funcionamiento. Obviamente, si no pones la economía en funcionamiento no hay nada. O sea que eso viene primero de todo. Yo creo que Macri está preocupado bastante con el tema de que la economía no arrancó y que todas las promesas que se hicieron no se cumplieron y inclusive en octubre se notó, digamos, cómo había caído otra vez la economía. Inclusive al nivel de Producto Bruto no mejoró nada entre septiembre y octubre. Y, digamos, con este mes de noviembre tampoco viene muy bien, porque ya se cobraron todos los aumentos y no pasó nada. Entonces se va a poner difícil poder decir que va a aumentar de acá a marzo. Es decir, venía sosteniendo muy fuerte para el gobierno la expectativa de que de acá a un año la situación iba a ser mejor. Lo que pasa es que si la realidad no mejora y las expectativas empiezan a caerse, claro, empiezan a derrumbarse, lo cual puede afectar la realidad. Por eso, no, seguro. Ahí hay un cambio realidad de tendencia a nivel internacional. En Argentina, las proyecciones durante el gobierno kirchnerista siempre eran pesimistas. Siempre se proyectaba un escenario peor del que iba a ser. A diferencia de lo que ocurría en Brasil. En Brasil, siempre las proyecciones se vaticinaban más optimistas de lo que después eran. Siempre la meta de caída era menor y después iba siendo más profunda. Desde que asumió el gobierno de Cambiemos, las consultoras privadas que tienen mejor llegada al gobierno nacional vaticinan niveles, escenarios mejores que los que después se realizan. Entonces, posiblemente estas metas de crecimiento que están vaticinando ahora entre el 3 y el 5%, para el año que viene tengan que ir moderándose. Están todos ahora en el 3%. Ellos van a ir bajando. Va a ser que va a pasar. La de Miguel Bain, que era el asesor de campaña de Scioli, que hasta ahora era la más alta, que estaba cerca del 5%, me parece que ya la ajustó alrededor del 3%. Es una forma de jugar con las expectativas que obviamente le hace bien a la economía pensar que los empresarios piensen que va a haber un crecimiento para invertir, para activar su capacidad productiva ociosa hoy y esperar que sí que haya una reanimación de la demanda interna. Pero lamentablemente... No, pero el gobierno puso el año que viene 3,5%. Entre otras cosas, pues si no, no le cerraba ningún número del presupuesto. Si no, tenía que hacer un ajuste fuerte en el presupuesto, claro. Pero ahora 3,5 no lucía descabellado después de la recesión de este año. ¿Cuánto tiempo más crees que pueden aguantar el empresariado PYME, por ejemplo,
con un nivel de caída del consumo del orden del 25%, como se ha dado 10 meses consecutivos. Estamos discutiendo, por ejemplo, el tema ganancias. Pero el 25% y por supuesto, ¿en qué sector? En algunos sectores. en los sectores, y preguntá cómo están los textiles, mano de obra intensiva. Estoy hablando, Está bien, pero la caída del 25%, perdón, la caída si no sería el 2002, si no es el 2002. La caída o el 25% de desocupación. La caída de la producción de los sectores como el textil, como el calzado. Algunos sectores en particular. Es muy fuerte, pero lo que te quiero decir con esto, que cuando vos decís lo del impuesto a la ganancia, pero ojalá lo solucione porque eso vuelve al mercado. Lo mismo lo de los jubilados, lo mismo lo de la emergencia social. CGT acompañó a la CGT en el acto del otro día, en el tema de la emergencia social. Digo, empecemos a reactivar la economía porque si no, no vamos a necesitar ningún pacto. No vamos a poder seguir sosteniendo las fuentes de trabajo. De todos modos, Maxi, una cosa rápida para aclarar. La única estrategia electoral que tiene el gobierno es que la economía arranque en marzo, digamos. Van a hacer lo que sea. Si los brotes no son verdes, van a ser de plástico. A ver, decime rápido porque, claro, ahora todos opinan de la economía, ¿no? Yo creo que Carrió ha logrado en las últimas horas lo que no habían logrado los economistas, lo que no habían logrado Pratgay y demás. Le marcó la cancha al gobierno con la baja de la tasa de interés. Fue la que dijo la semana pasada, hay que bajar la tasa de interés y el Banco Central empezó a hacer caso. Sigue bajando la tasa de interés, aunque no hay mucho fundamento, ¿no? Porque la verdad que los comunicados del Banco Central no tienen mucho fundamento. Dijo que había que poner el límite en 35% del impuesto a las ganancias cuando el gobierno estaba elaborando el 40, el 45%. Porque si no es inconstitucional. Inconstitucional. Una genia. Y también que, bueno, denunció a funcionarios del Ministerio de Energía. Es increíble, porque vos sabés que la verdad que hay bronca en el gobierno. Hoy pregunté, me dijeron, ahora hay bronca de verdad. Con Carrió. Porque, claro, al otro día que se junta a comer con Macri, mete una denuncia. Esta semana cenó con María Eugenia Vidal y con Tegrán, que es el nuevo procurador o el que va a asumir como procurador en la provincia. Y el otro día denunció a la cúpula de Aranguren, digamos. 3 funcionarios importantísimos de Aranguren fueron denunciados. Y hay como un acuerdo de Carrió que le pidieron por fuera hasta abril. En textual digo, no hagas quilombo, Lilita, porque la necesitan tener un verano tranquilo. Ahora, todo el peso de lo que está preparando Carrió para el año que viene tiene que ver con Lorenzetti. Vos sabés que ella está muy enojada con el Tano Angelici, está muy enojada con Bresci, que es el jefe de la policía bonaerense. Se juntó con Vidal, le dijo limpialo. Vidal le dijo yo no tengo pruebas. Están en esa discusión. Todo lo que va a hacer Carrió, sus equipos están trabajando para el año que viene a partir de abril, marzo-abril, ir a por el titular de la Corte Suprema. Y eso no deja de ser importante porque además de ser el titular de la Corte Suprema, es el jefe de los jueces federales, los jueces que tienen las causas de corrupción más importantes del país. Bueno, Lilita va a tratar a toda costa de hacerle juicio político a Ricardo Lorenzetti. Hay que ver si lo logra, si encuentra pruebas. Pero el enemigo número uno, después del Tano Angelici y de Bresci, va a ser Ricardo Lorenzetti el año que viene. Acordate, Maxi, esto que va... Bueno, lo primero que van a necesitar es el apoyo de Cambiemos, que no está claro que lo tenga. No, totalmente. Por este tema de Lorenzetti. Bueno, se supone que entre Macri y Lorenzetti hay una excelente relación, digamos. Salvo cuando empezó la gestión, que Lorenzetti le hizo ahí un teje-maneje con la coparticipación y Macri estaba bastante enojado. Pero ahora, por la información que tengo yo, acordaron. El tema es que está suelta Carrió y no la puede encontrar. De hecho, ni siquiera le pueden decir dónde quiere ser candidata. Ellos dicen, tenés que ir a la provincia, ella dice, yo quiero ir a la ciudad, después dice, andar a la ciudad, yo quiero ir a la provincia. No se sabe dónde va a ser candidata. Amenazó con ir a una interna con Jorge Macri. Que hoy salió a pegarle también. Lo cual no solamente es muy inconveniente para Jorge Macri, sino para Cambiemos. Cambiemos no quiere interna en la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué desagregás el voto, dividís el voto? Por supuesto, tiene que tener una fórmula y sobre esa fórmula trabajar. Es difícil también que el peronismo vaya a una interna en la provincia de Buenos Aires. Me parece que no va a ir nadie a interna el año que viene en la provincia de Buenos Aires. Nos estamos retirando. Quédense en Canal 26, ya llega Claro Mariño con A Fuego Lento. Nosotros nos reencontramos como siempre mañana a las 9 de la noche con Plan M.